podemos hablar de esa gracia salvadora, podemos hablar de esa gracia regeneradora, de esa gracia santificadora, o sea, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces hemos dicho que Juan, el apóstol Juan, escritor también de primera, segunda y tercera de Juan, escritor de el libro del Apocalipsis, él quiere, hermanos, ese deseo como judío, presentar a Jesús como el Mesías prometido a los judíos y prometido a este mundo. La gente le mató, la gente le dio muerte. ¿Por qué? Porque no le recibieron como el Hijo de Dios. Dice la palabra, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Pero él venía con el propósito de dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces Juan, en su escrito, él quiere presentar. Si usted lee la primera, segunda y tercera carta de Juan, usted se va a dar cuenta del propósito del escritor. Es presentar a Jesús como el santo, como el Hijo de Dios. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, en su primer capítulo, usted se da cuenta que Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Amén. El eterno, el que es antes de la creación. Él dice el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. De esa manera, entonces entendemos, al estudiar la palabra, nosotros entendemos el propósito de cada escritor, de cada libro o evangelio o carta de la Biblia. El Espíritu Santo moviéndose a través de ellos en ese deseo de presentar a Cristo. Hemos explicado también que la palabra de Dios es la palabra más segura, porque lo dice la palabra, y entendemos que los libros que tenemos en las Escrituras, en la Biblia, son seguros, porque son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Son seguros. Al leer cualquier libro de la Biblia, estamos seguros que estamos leyendo la palabra de Dios, que estamos escudriñando la palabra de Dios. Mucha gente ha querido en estos tiempos cuestionar a Dios a través de su palabra, y cuestionar los libros de las Escrituras, y cuestionar algunos evangelios, y decir, bueno, el evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito. Mateo viene y recopila algunas cosas que están en él, y aunque es el evangelio, uno de los evangelios más pequeños, los demás evangelios tuvieron lugar de él, y hay capítulos o hay versículos en el evangelio de Marcos que no existían y que los pusieron. No, eso es mentira. La palabra de Dios es inspirada, porque cada palabra, hermanos, ha tenido eficacia, cada palabra ha tenido poder. Por eso es que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que el diablo ha querido quitar de la mente del cristiano es esto, lo que encontramos en el evangelio de Marcos. Ellos dicen, nunca Dios lo dijo, y es la autoridad que Dios le delegó a la iglesia. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán demonios. Amén, hermano. Tomarán en las manos serpientes y no les harán daño, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Es la palabra de Dios y se cumple en el pueblo. ¿Cómo podemos dudar que no es la palabra de Dios? Claro que sí, es la palabra de Dios. El escritor al evangelio, según San Juan o Juan, el escritor del evangelio, hermanos, nos enseña, nos presenta al Dios de gloria, hermanos, encarnado. Amén. Tomando forma humana y viniendo y caminando sobre esta tierra para darnos vida. Pero vemos los atributos. Estuvimos hablando, hermanos, acerca de la existencia de Dios. Y Dios es autoexistente, o sea que Él no necesita, como explicamos anoche, no voy a entrar a eso, hermanos, de nadie. Él no depende de nadie. Él es Dios, ¿verdad que sí? Amén. Dios es inmutable, y en este punto nosotros estamos. Dios es inmutable, ¿verdad que sí? Amén. Es inmutable, Él no cambia. Jesucristo vino y Él dice que Él ha venido no a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios, como es de Dios, no va a cambiar. Pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Él viene a cumplir, vino a cumplir la palabra para que ahora nosotros tengamos vida a través de esa gracia reflejada a través del único que pudo cumplir la ley de Dios. Según Pablo, cuando nos explica el Espíritu Santo a través de Pablo, él habla acerca de la ley y acerca de la gracia. La ley fue puesta para restringir al hombre referente al pecado, para que el hombre entienda qué es lo malo y qué es lo bueno, qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer. Lamentablemente, como seres humanos, nadie pudo cumplir la ley. Nadie, absolutamente nadie.
Y a Dios, al ver que nadie puede cumplir su ley y tiene un propósito de salvación, Él envía a su Hijo para presentarnos la gracia. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. Amén, hermanos. Y de la única manera que usted y yo podemos ser salvos es a través de la gracia de Dios, a través de la misericordia de Dios. Estamos sentados en este lugar porque alguien tuvo misericordia y nos sacó, hermanos, de la inmundicia donde nosotros estábamos, de la vida que llevábamos. Eso se llama misericordia de Dios. Misericordia de Dios, gracia de Dios que se reflejó en nuestras vidas. Amén, hermanos. Muchas personas sumergidas en el vicio no podían dejar el vicio. ¿Pero por qué ahora no toman? Por el esfuerzo de ellos. No, hermano, por la gracia de Dios que obró en sus vidas. Y claro, hay amor, disposición hacia Dios para no fallar a Dios, para guardarse para Él. Y de la única manera que se puede hacer es comunicado con Él, dependiendo del Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Entonces también comenzamos a ver acerca de la omnisciencia de Dios. Y imagínese usted, si vemos esto en Jesucristo, la palabra de Dios dice que Él conocía los pensamientos de las personas. Y Él sabía, cuando llamaron a Natanael, Él sabía dónde estaba. Pero Jesús estaba como hombre, a lo mejor en un lugar específico, pero como Dios lo conocía todo. ¿Sí o no? Cuando lo llevaron a Natanael a Él, no estaba cerca de Natanael, pero sí sabía que Natanael estaba debajo de la higuera. Dios. Amén, hermanos. Dios lo conoce todo. Por eso es que alabamos su nombre. Gloria a Jesús. Entonces, estamos leyendo Isaías 40:28. Yo no sé si usted se recuerda, pero vamos a leer ahora Daniel capítulo 2, verso 22. Vamos a ir, por favor. Gloria a Jesús. El libro de Daniel está después de Ezequiel. Gloria a Jesús. El capítulo 2, verso 22. Gloria a Jesús. Alabamos al Señor. Dice la palabra: Él revela lo profundo. ¿Y qué? Y lo escondido. ¿Por qué lo hace? Porque lo conoce. Porque Dios es omnisciente. Dios lo conoce todo. Él es omnisciente. Amén, hermanos. Amén. Lo conoce todo. Y de esto estábamos hablando. Por eso es que decíamos que Cristo fue, claro, 100% humano, pero también fue 100% Dios. Él no cambió su divinidad, su deidad. Cuando Juan habla acerca de Él en las cartas de Juan, él dice que esa plenitud, el apóstol Pablo también habla de Él, que esa plenitud de la deidad habitaba en Cristo Jesús. La plenitud, Dios completo. Dios no dejó un pedazo allá. No, voy a agarrar solamente este pedazo de Dios porque lo demás no lo voy a necesitar. No, Dios completo. Dijimos, Dios es uno. Pero creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero estas tres personas son uno, porque no pueden existir dos ni tres dioses. Y dijimos que el momento en que uno de ellos, porque no pueden existir uno separado de otro, aunque sí pueden hacerlo, pero nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Porque entonces nosotros dijéramos, vamos a adorar a dioses. Pero nosotros venimos a adorar a Dios. Y Dios es uno. Amén, hermanos. Ok, vamos a leer el versículo 22. Dice la palabra: Él reveló lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora luz. Amén, hermanos. Y con Él mora la luz. Él conoce todo lo que está en tinieblas. Él lo sabe todo. Amén, hermanos. Por muy escondido, por muy lo que sea, Dios conoce todas las cosas. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios dice que Él hará manifiesta todas las cosas. El Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos ahí. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 8. Dice la palabra: no os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Pero ¿qué dice Él? Pidan. Amén. Dios conoce las cosas antes de que nosotros, ¿qué? Las pidamos. No podemos hacer como hizo aquel. Bueno, como Dios ya sabe, yo para qué voy a orar. Dios sabe de lo que yo tengo necesidad. ¿Para qué estarle diciendo si Él ya conoce? Tenemos que hacerlo. Amén, hermanos. Porque lo que Dios quiere es que confiemos en Él, que dependamos de Él, que creamos en Él, sabiendo que Él es un Dios de misericordia. Por eso venimos, pedimos, clamamos a Él, porque Él lo puede todo. Él es el Dios todopoderoso. Por eso es que doblamos rodillas delante de Él. Por eso es que oramos delante de Él. No vamos a esperar, bueno, tranquilo, porque como Dios ya sabe, Él va a mandar la bendición. Dios lo puede hacer. Pero Dios no bendice haraganes. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 20. Gloria a Jesús. Alabamos al Rey. Vamos a leer en Primera de Juan, dijimos, hermanos, capítulo 3, verso 20. Gloria al Señor. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios. Si nuestro corazón nos reprende en alguna cosa, mayor es Dios. O sea que Dios también nos está reprendiendo. Mayor es Dios. Por eso es que decíamos, la vida, hermanos, agradable a Dios es la vida en Cristo. Es la vida en Cristo. Y siempre piense, si a Cristo o si Cristo no hubiera hecho lo que alguien quiere hacer, no hay que hacerlo. Amén, hermanos. Él dijo, porque ejemplo os he dado. ¿Sí o no, hermano? Amén. Gloria al Señor. Alabamos al Señor. El capítulo 2 del Evangelio de Juan, vamos a regresar ahí. Gloria a Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 24. Dice la palabra del Señor. Porque Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Porque conocían a todos. Él no se fiaba de ellos. Le decían, maestro, nosotros te amamos y te servimos. Oh, no, decían los fariseos, decían la otra gente, nos habíamos acercado para escuchar tus palabras. Esas palabras que dices tú que son dadas del Padre. Pero Jesús no se fiaba de ellos. Él sabía a quién se acercaba a Él con un corazón sincero para escuchar y recibir la palabra. Amén, hermano. No se fiaba de ellos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y el siguiente versículo dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. La omnisciencia de Dios. El conocimiento de Dios que, ¿cómo se dice? Supera todo conocimiento. El conocimiento de Dios. Dios lo conoce todo. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El capítulo 16 del mismo Evangelio. Gloria a Jesús. Y vamos a leer el verso 30. 16:30. Y le dicen los discípulos, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Si entendemos la palabra salir de Dios, no es alguien que fue creado, sino que está unido a Dios y sale de Dios para tomar forma de hombre, pero no deja de ser Dios. Amén, hermanos. No deja de ser Dios. Jesús no se limitó, no dejó de ser Dios, Él seguía siendo Dios. Pero ¿por qué entonces Jesús, andando en forma humana como siervo, predicando la palabra, cumpliendo el propósito del Padre, siempre le decía en muchas ocasiones, cuando la gente se acercaba a Él, le dice, Padre bueno, o Dios bueno, o Padre bueno, o Maestro bueno, como le dijo aquel muchacho, y Él dice, ¿por qué me llaman bueno?
Solo uno es bueno. Dios. Entonces vienen los unitarios y dicen, no, entonces Jesús no era Dios, porque Él dice, no me diga bueno a mí porque yo no soy bueno, solo bueno es. ¿Y qué estaba hablando? Él es Dios. Entonces está diciendo, yo soy bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Esta respuesta, hermanos, o esta pregunta quiso decir muchas cosas que la gente no entendió, o esa persona no entendió. Porque si le dice bueno, y sabiendo que solamente Dios es bueno, pero ¿qué tal si esa persona sí lo veía como maestro? Porque le dice maestro, pero no como Dios. Y dice, ese es un atributo que solamente se le da a Dios, pero tú no estás creyendo en mí. ¿Sí? Tú no estás creyendo en mí y me llamas bueno. O sea, me dice, como aquella persona, hermanos, que le dice, no, yo sí creo en Dios, pero, o yo soy cristiano, dicen algunos, ¿verdad? No, yo soy cristiano, yo desde pequeño, desde que nací, yo nací en un seno cristiano, pero no ora, no lee la Biblia, no se congrega, no busca a Dios y hace todo lo que el mundo hace. Se conduce de esa misma manera. Entonces, esa persona de labios honra a Dios, pero su corazón está lejos de Él. ¿Sí entendemos esto, hermano? Amén. Entonces, es de esa misma manera. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Y Él era y Él es Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Otro de los atributos de Dios es la omnipresencia de Dios. ¿Amén, hermanos? Omnipresencia de Dios. Y esto quiere decir que Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. ¿Amén? Usted ha visto cómo la gente ha cuestionado a Dios en situaciones que han pasado. Por ejemplo, problemas que pasaron en las escuelas. Muchos padres, muchos niños preguntaron, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? Masacres tremendas, terribles, y la gente se queda preguntando, bueno, ¿y Dios? Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Pero Dios no se va a meter donde no lo quieren. Así sacaron a Dios. Pero en estos momentos de dificultad que trajo al que le dejaron entrada, que es al diablo, ahora se preguntan, bueno, ¿y Dios? No, lo sacó, sencillo. Por eso es que no es que no estuvo, por eso es que no hizo nada, o no quiso hacerlo, porque honestamente vuelvo a decir, Dios no es un Dios que entra a la fuerza. Si esto fuera así, todo el mundo fuera cristiano. Pero no todos son cristianos, porque no todos le han dejado entrar en el corazón. Hay personas que saben que Dios existe, que Dios es real, pero no lo quieren dentro de ellos. No quieren que gobierne su vida. No quieren dejarse gobernar por ese Dios, que al dejarnos gobernar por Él, las cosas salen bien. Y nos va bien en la vida. Amén, hermanos. Pero la gente dice, no, mi estilo de vida, mi manera de pensar, mi manera de creer, mi manera de conducirme, esa manera es la correcta. Y que nos dimos cuenta que nos fuimos chuecos. Amén, hermanos. Isaías dice que cada uno se apartó por su propio camino. Y el problema que nos dimos cuenta, hermanos, cuando Cristo viene a nuestra vida, que el rumbo que tomamos nos llevaba a la condenación eterna. Y que las decisiones que tomábamos no eran nada para bien. Amén, hermanos. Venimos golpeados del mundo. Venimos golpeados de esa vida y de las decisiones que nosotros tomamos lejos de Cristo. Y ahora en Cristo nosotros entendemos qué es lo bueno para el hombre. Amén, hermanos. Hay gente, hermanos, que está entrando a ese vicio del alcohol y dicen, no tomes, te vas a hacer borracho, luego vas a andar en las cunetas, te van a violar. Él dice, no, a mí nadie me manda. Es lo que yo decido. Porque muchas veces los padres tienen la culpa. Para que seas hombre, tenés que tomar. Para que seas hombre, para que aprendas a ser hombre. No, si hombre es. El problema es que lo está conduciendo a la perdición, a un mal camino. Amén, hermanos. Y ese es el problema serio. Y el hombre piensa que es lo correcto, que al estar con la cerveza en la mano eso es de machos. No, hermanos, es todo lo contrario. Que eso es de sabios. No, hermano, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque primeramente te estás dañando, o se está dañando a sí mismo la persona,
y está dañando a todos los que lo rodean. Está dañando a todos los que lo rodean. Porque tarde o temprano, o amanece morado a golpes, o hace cualquier locura. Amén, hermano. Usted sabe, hay gente que dice, no, yo no creo que no se acuerde, porque hay gente que no se acuerda de lo que hace. Porque el alcohol lo que hace es adormecer el cerebro. Y la influencia demoníaca entran y toman posesión de esa persona. Y por eso es que hay gente que borrachos han hecho tantas barbaridades. Amén, hermanos. Pero para ellos ese es el buen camino. Pero la Biblia nos enseña que hay un camino mejor. Y es el camino en Cristo Jesús. Creyendo en ese Dios todopoderoso. Gloria a Jesús, aleluya. Dios es bueno, mi hermano. Gloria a Dios. Solo vea esto. Proverbios, el escritor dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Amén, hermanos. Amén. Para los que se detienen en el vino. Miran la copa cuando como rojea y dice, bueno, se ve buena, se ve sabrosa. Entra y entra suavemente, pero al fin morderá como serpiente y te producirá dolor. El hombre amanece golpeado porque dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién los golpes en balde? Eso dice la palabra. Amanece todo golpeado, todo arruinado, y dice, no me dolió, no sentí. Despierta y dice, lo volveré a buscar. El vicio. Y así vive. Allá en mi país, la gente, hermano, tiene una estrategia. Cuando ya no quiere a una persona borracho, metido en el vicio del alcohol, ahí pegadito a la puerta o a la ventana de la cantina, lo que le dan es coche bomba. Así le llaman a ese alcohol. Hace que exploten todos los órganos. Se muere la gente. Le mezclan cosas, le ponen mucha agua, y como la persona que está, allá decimos, de goma, crudo, o sea, en esa desesperación por consumir alcohol, no le importa qué tomar. Lo que quiere es saciar lo que siente, quitar lo que siente en su vida. Amén, hermano. ¿Y qué hace? Lo lleva a la muerte, y no solamente a eso, sino a una condenación eterna. A una condenación eterna. Amén, hermanos. Y esto es bastante difícil. ¿Por qué? Fíjense, Dios está ofreciendo su ayuda. Estamos hablando del atributo de Dios, que Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. O sea que en todo lugar Dios puede ayudarnos a nosotros. En todo lugar Dios puede extender su mano. Amén, hermanos. Porque Él está ahí. Lo que Él está esperando que nosotros como seres humanos le demos la oportunidad a Él. Amén, hermano. Si Él incluso con la iglesia que le dio la espalda, que no quería de Él, Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Contimás a alguien que nunca le ha conocido, o alguien que anda descarriado, es igual. Amén, hermano. Dios sigue buscando al ser humano. Y Dios está en todo lugar donde está el hombre, ahí está Dios, dándole oportunidad para que sea salvo. Gloria a Jesús. Amén, pueblo. Dios es omnipresente, es lo que decíamos, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hablando de la omnipresencia de Dios, ayer estuvimos leyendo el Salmo 139, no sé si se recuerdan. Vamos ahí y leemos unos versículos. Gloria a Jesús. Salmo 139. Dios es bueno. Vamos a leer del verso 7 en adelante, hermanos. Los primeros versículos los estuvimos estudiando ayer. El verso 7 al verso 12 dice de la siguiente manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Es una pregunta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Hay alguien que pueda irse lejos del Espíritu de Dios? No, hermano. No. Dios hoy mismo está haciendo obra en diferentes partes del mundo a través del Espíritu Santo.
Muchas almas se están convirtiendo a Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Dice, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si fuere al Seol, tu mano me asirá, me tomará de ahí tu diestra. Y si dijere, las tinieblas me encubrirán, aún la noche más densa delante de Dios resplandece. No existe oscuridad para Él, porque cuando Él llega, su luz desvanece toda tiniebla. Se disipa. Y no hay nada oculto delante de Él. Amén, hermanos. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Nadie puede huir de la presencia de Dios. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Dice el siguiente versículo, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la noche. ¿Por qué? Dios está en todo lugar. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Proverbios 15. Más adelantito lo buscamos. Proverbios 15. Vamos a leer el verso 12. Gloria a Jesús. Verso 3 vamos a tomar. Dice la palabra, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos, a los malos y a los buenos. Los ojos de Dios están en todo lugar. Él nos está viendo a todos. Él está viendo a todos, hermanos. Amén, hermanos. Fíjese usted, cuando la persona quiere hacer una fechoría, él mira a su alrededor para que nadie lo vea. Los ladrones están viendo para que nadie, hermanos, pueda descubrir, pueda verlos. Pero miran a su alrededor, pero se nos olvida mirar hacia arriba, que Dios está viéndolo todo. Amén, hermanos. Y que un día el ser humano dará cuentas a Dios por las cosas que hace. Jeremías 23, 24. Más adelantito, por favor. Gloria a Jesús. Jeremías 23. Y vamos a leer el verso 24. Dice la palabra del Señor. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. ¿No veo yo el cielo y la tierra? ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Amén, hermanos. Amén. Y otro de los atributos de Dios es que es omnipotente. O sea, ¿qué quiere decir con todo esto? Que Él todopoderoso. Él es todopoderoso. Por eso es que la Biblia le llama el Dios todopoderoso. Y esa palabra todopoderoso es siempre lleno de poder. O sea que pasa el tiempo, pasan los años, pasan los siglos, y Dios sigue siendo Dios poderoso. Amén. Sus fuerzas no flaquean. Amén. Él no se debilita. Él no cambia, Él sigue siendo Dios. Por eso estamos viendo el atributo de Dios, que Él es inmutable, Él no puede cambiar. Y así como Dios es poderoso antes de todas las cosas y para crear todas las cosas, Dios sigue siendo poderoso aún después de crear todas las cosas. Él es el Dios poderoso, Él es el Dios que todo lo puede. Gloria al Señor, gloria a Dios, el Dios omnipotente. Usted sabe lo que dice Lucas capítulo 1 verso 37.
Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. O sea que cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, Dios es suficientemente poderoso para sacarnos de victoria. Él es suficientemente poderoso para ayudarnos y darnos victoria. En medio de cualquier batalla, Dios es suficientemente poderoso para darnos la victoria. Él es el que toma el control de todas las cosas. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Gloria al Señor. Apocalipsis 19, vamos a ir ahí, hermanos. Gloria a Dios. Lo bueno es que no hay prisa por salir, hermano. Aquí estamos tranquilos, calientitos. Allá afuera está nevando, hermano. Tranquilo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Apocalipsis 19. Gloria a Jesús. Verso 6, hermano, vamos a tomar el verso 6. Dice la palabra: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Esta es la alabanza en el cielo. Amén, hermanos. A Él le alaban y le dicen: Él reina. ¿Quién? El Dios todopoderoso. El Dios todopoderoso. Nosotros llegaremos al cielo y hay un canto preparado exclusivamente para la iglesia. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, usted se da cuenta, hermanos, de alguien que, usemos esta palabra, viajó al futuro y vio todas las cosas en el futuro como estaban sucediendo, porque cuando Juan escribe, él ve las cosas que están pasando. ¿Amén? Y él dice: y vi. ¿Él lo vio, sí o no? Claro que sí. Por eso es que este libro, o la palabra, es la revelación de presente, pasado, presente y futuro. Dios es así. Porque a través de las Escrituras nos damos cuenta de cosas que pasaron cuando nosotros no existíamos, pero nos podemos dar cuenta de ellas a través de la palabra. Vemos las cosas que están sucediendo en nuestro tiempo y nos damos cuenta que está escrito en la palabra. Y sucederán cosas que todavía no hemos visto, pero estamos seguros que van a pasar porque lo hemos visto a través de su palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces estaremos ahí en el cielo y cantaremos esa alabanza. Amén. Él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre, como cantamos, nos has redimido del pecado. Exclusivo para la iglesia. Los ángeles no pueden cantar ese canto. ¿Por qué? Porque solamente a los seres humanos, a Dios le plació redimirnos. Amén. Están los ángeles caídos, está el mismo diablo, pero Él no quiso nada con ellos, pero buscó al hombre para poder redimirnos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Y aparte de ellos, los ángeles que están en gloria, que permanecen en la santidad de Dios, ellos no pueden decir: tú nos redimiste, porque ellos no han sido redimidos. Ellos nunca han pecado. Un canto exclusivamente para nosotros. Amén, hermanos. No sé en qué término lo vamos a cantar, pero todos lo alcanzaremos. Todos podremos cantarlo, hermanos. Todos podremos alabar a Dios. ¿Verdad que sí? Y habrá un gozo tan grande porque estaremos delante del Dios todopoderoso. Y miraremos a cabalidad completamente toda su gloria en su creación. Amén, hermanos. Existen lugares, galaxias que el hombre jamás ha conocido y no va a conocer humanamente, pero nosotros miraremos la creación de Dios. Amén. Porque todo eso será heredado para cada uno de nosotros. La herencia de Dios dice que Cristo es heredero y nosotros somos coherederos
juntamente con Cristo. Así que nos ha hecho herederos de todas las cosas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, esa alabanza que se escucha en el cielo le dicen lo que Él es, el Dios Todopoderoso. ¿Verdad que sí? El libro de Job habla acerca de esto también en el capítulo 42. Antes de los salmos, gloria a Jesús. Alabamos al Señor. Job, capítulo 42, verso 2. Y él le dice de esta manera: yo conozco que todo lo puedes. Esto es Dios Todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y mire, que el que hizo esta pregunta fue alguien que venía de allá arriba, que está con Dios. Amén, hermano. Que adora a Dios en el cielo. Y viene y le dice a la mujer, ¿verdad, hermanos? María, cuando le da la promesa del santo que iban a hacer. ¿Verdad que sí? Dice, porque nada hay imposible para Dios. Amén. En algunos otros evangelios encontramos, o en la palabra de Dios, que dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Oye, cuéntame si sabes que hay algo imposible para Dios. No lo hay. No lo hay. No hay nada imposible. Oh, pues lo único que Dios no puede hacer es lo que nosotros no le permitimos hacer. Él sí lo puede hacer, pero no lo hace porque no queremos nosotros que lo haga, o el ser humano. Pero de que puede, lo puede, porque Él es todo poderoso. ¿Ven? Él es todopoderoso. Por eso es que la Escritura nos dice, confiemos plenamente en el dador de la vida. Confiemos plenamente en Él. Depositémonos en las manos de Dios. Descansemos en Él. La situación nuestra, pongámonos en las manos de Dios. No andemos cargando eso. No ande cargando ese problema. Se va a ahogar. Amén. Se va a frustrar. Ya no va a querer seguir adelante. Ya no va a querer buscar a Dios. Porque al mirar el problema, lo dejamos de mirar a Él. Pero si nos depositamos en las manos de Dios, Dios sabe lo que va a hacer. Lo que vamos a hacer es adorarle. Y hacer lo que siempre hemos hecho. Adorar y bendecir su nombre. Seguir haciendo su obra. Y dejarle a Dios lo que yo no puedo hacer. Dejar que Él haga lo que yo no puedo hacer. Porque Él es poderoso. Él me ha dicho, Él nos ha dicho lo que nosotros tenemos que hacer. Y nosotros sabemos lo que Él tiene que hacer. Así que confiemos en Él. Que Él es el Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Libro de los Salmos. Bueno, terminamos, por favor. O leo yo el versículo en el que usted busca, por favor. Libro de los Salmos. El capítulo 115. El verso 2 que estamos leyendo dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso es lo que dice Job. Ahora, el libro de los Salmos, capítulo 115, verso 3. ¿Qué es lo que dice, hermano? Ok. Nuestro Dios está en los cielos. Sí, detengamos un momentito ahí, luego continuamos. Oiga esto. Nuestro Dios está, y usted ve la palabra plural, ¿verdad? Dios está no en el cielo, Dios está. Ok, pero ¿cómo puede estar en los cielos al mismo tiempo? Sí, por lo que entendemos de la Biblia, hay 3 cielos. Uno lo conocemos como el cielo atmosférico, pero entienda esto, según dicen que la atmósfera está más abajo de la altura de esta plataforma. Pero yo, hablando de cielo, pero también la Biblia dice que Dios está en la tierra. Recuerda lo que dijo el escritor de los Salmos: si al Seol descendiera, ahí estás tú, le dice. Y no es porque Dios sea pecador, es que Dios lo llena todo. Es porque la tierra subsiste, existe por Él y en Él subsiste. Dios está en todo lugar. Entonces Dios está acá. No, mi hermano, Él es poderoso. Él es poderoso. Amén, hermano.
La palabra del Señor nos habla de que hay lamento, para hablar un poco de esto, en el corazón de la tierra. De millones de personas que desde el primer asesino que encontramos en las Escrituras hasta el día de hoy han ido a ese lugar de tormento. Amén, hermanos. Ahí está Caín. Sí. Alguien dice, no, Caín todavía anda por ahí. Ella porque dijo Dios que nadie lo matara. Pero eso le dijo al hombre. Pero quien decide la muerte es Dios. Amén. Ahí están en este momento los mayores criminales y los menores criminales que han existido, que no se arrepintieron en toda la historia. Y no solamente por quitarle la vida, ahí están personas que por el simple hecho de ser mentirosos están ahí. Amén, hermano. Y están lamentándose. Y Dios conoce todo. Y Dios sabe de todo esto. Y Dios está viendo y escuchando todo lo que está pasando. Y muchos de ellos piden misericordia y muchos de ellos blasfeman a ese Dios. Porque Dios lo conoce todo. Si descendiere al Seol, dice, y no solamente, recuerden que cuando Él escribe esas palabras, Cristo no había venido. Entonces todos los que morían, todos, absolutamente todos, iban al Seol. En compartimentos diferentes, pero iban al centro de la tierra. Después de que Cristo muere, recuerde que la Biblia dice que hubieron resurrecciones después de Cristo. Dios levanta a todos los que están en el corazón de la tierra, que habían muerto creyendo en Él, y se los lleva al cielo. Y luego en el cielo aparece un lugar, Dios lo da a conocer, tan maravilloso, donde están las almas de los que han muerto en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo es llevado a ese lugar y dice, yo vi cosas inefables. Y son cosas, y le llama y usa esta palabra porque dice, ¿saben qué? A mí me dijeron que no tenía que decir cómo es. Y aparte de ello, no hay palabras que puedan explicar ese lugar tan hermoso que es. Y el gozo que hay en ese lugar. Porque las almas no están dormidas en ese lugar. Las almas están conscientes y están alabando y glorificando a Dios. Amén, hermano. Y Dios está ahí también. Entonces el versículo que usted está leyendo dice, hermanos, que Dios está en los cielos. Entonces Dios está en el tercer cielo y más allá del tercer cielo. Porque antes de que el tercer cielo existiera, Él habitaba la santidad. Dios está en el segundo cielo, donde están todos los planetas. Y Dios está en el primer cielo, contando desde aquí hacia arriba. Amén, hermanos. Donde se mueven las nubes y donde nosotros nos movemos, porque incluye ese cielo. Dios está con nosotros. Porque Él es Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios está en todo lugar. Yo creo que Dios está aquí. Yo lo creo porque es su promesa, hermano. Aparte de ello, de este atributo de Dios que está en todo lugar, Dios dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Cuenten conmigo, que ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo en medio de ellos, es la promesa de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, entonces, podemos pensar de que solamente está cuando habemos 3 o más, o 2 o más. No, también dice, yo estaré contigo. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Y está hablando a una persona. O sea, Dios está con nosotros. Él dice, he aquí, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego habla acerca de alguien igual que Él y menciona al Espíritu Santo, otro consolador, otro igual que Él. Y el Padre os enviará otro, porque Cristo es Paracleto. Cristo fue enviado para estar con nosotros. Él es Dios y está en todo lugar. El Espíritu Santo es Paracleto. Él ha sido enviado para estar con nosotros, en nosotros, para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Amén, hermanos. Dios está con nosotros. Ahora bien, esto, la palabra de Dios dice
que hay alguien, cuando habla acerca del anticristo, el apóstol Pablo lo presenta de esta manera, dice, hay alguien que lo detiene, ¿verdad? Y no se ha manifestado porque hay alguien que lo detiene. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Eso es lo que dice Juan en su carta, ¿verdad que sí? El espíritu del anticristo ya está en el mundo, pero la persona del anticristo no se ha manifestado porque hay alguien que lo detiene, hasta que éste a su vez sea quitado de en medio. Y esto no quiere decir arrebatado. Entendamos esto. Amén, hermanos. Mire, voy a usar este ejemplo y perdone por el mal ejemplo, pero si usted va por una carretera y hay un árbol que se ha caído, para que usted pase por ese camino o siga ese camino, tiene que quitar el árbol de en medio. Pero eso no quiere decir que usted se lo echa al carro y se lo lleva. Usted lo mueve del lugar donde está, de en medio, y lo pone a un lado. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra del Señor? Que cuando se llegue el tiempo, porque como Dios tiene todo bajo control, y se llegue el tiempo de que el anticristo se manifieste primero, nosotros ya no estamos. Amén, hermanos. Ahora, lo que sigue es entonces esto: el Espíritu Santo está en medio del camino que quiere o tiene que tomar el anticristo y no puede pasar por otro lado. Y está en medio, puesto en medio, y no lo deja pasar. Hasta que él, a su vez, sea quitado del medio y le dé el camino al cumplimiento de la Escritura. Amén, hermanos. Y note esto, aún así el Espíritu Santo se queda en la tierra porque es Dios. Entonces no va a estar en el cielo. Sí, también. Pero Él es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Estará en la tierra? Sí. Porque el único que convence al hombre del pecado es el Espíritu Santo. No es el predicador, nosotros exponemos la palabra. Pero quien convence es el Espíritu Santo. E incluso nosotros podemos traer a jalones a alguien o empujarlo. O amenazarlo, ¿verdad? Si no te conviertes, te mueres. ¿Quién te va a querer morir? No pasa. Pero el Espíritu Santo es el único que convence. Y Él nos convenció a nosotros. Dice la Biblia que redarguye. Y esto es convencer con hechos. Entonces el Espíritu Santo llega a nuestra vida y nos convenció de que éramos pecadores delante de Dios y que necesitábamos a Dios. Y que en esa condición de vida nos íbamos a ir al infierno, a una condenación eterna. Y nos convenció de que estábamos con hechos de que estábamos necesitados de ese Dios. Y que lo que nosotros queríamos, Dios lo tiene. Amén, hermano. Y Él nos lo dio, su salvación. Entonces, la palabra de Dios dice, hermanos, en el capítulo 7, ¿verdad? De Apocalipsis, verso 9, de ahí en adelante, no lo leemos, si quiere usted lo lee en su casa. Y habla de una adoración celestial o de un grupo de millares de almas que suben hasta el cielo. Porque en el capítulo 4 se registra, hermanos, la ilustración del rapto de la iglesia. El apóstol Juan dice que Dios le habla, él escucha una voz del cielo que le dice: sube acá, ¿verdad? Y dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. La palabra de Dios dice que Cristo viene y viene a levantar a la iglesia con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y escucharemos la voz. Los muertos en Cristo son los únicos que escucharán la trompeta. Amén. Porque después del sonar de la trompeta, los muertos se levantan. Y luego nosotros escucharemos la voz de Dios que dice: sube acá. Y al instante, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en el cielo con Él. Gloria a Jesús, poderoso es Dios. Entonces, cuando la iglesia se va y Juan está allá, que es el que representa a la iglesia en esa revelación, de repente hay una conversación con un ángel y preguntan y dicen: ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han venido?
porque la iglesia está aquí. Pero ¿y estos quiénes son? ¿Y quién los convenció? Esa es la pregunta. Y es la pregunta que yo hago. No la va a encontrar en la Biblia. ¿Quién los convenció? Si el único que convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, y no puede ser la iglesia porque la iglesia no pasará la gran tribulación. Y de ahí vienen, hermanos, aquellas doctrinas o enseñanzas que la iglesia es, o el rapto de la iglesia es a mediados de la gran tribulación por ese grupo de almas que se levantan, pero no es así. Nosotros creemos que esto será antes del comienzo de la gran tribulación, o sea que eso le dará inicio. El rapto de la iglesia, en el momento que el rapto suceda, es lo que empuja la aguja del reloj. Ese movimiento de levantamiento de la iglesia. Y comienzan a correr los 7 años de gran tribulación. Pero también la palabra de Dios dice, hermanos, que hay un ángel que se para con el evangelio eterno, pregonándole a todos los seres humanos el evangelio eterno. Y recuerde que evangelio es buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas. Evangelio es buenas noticias. Y le presenta al hombre las buenas noticias. Un ángel predicando, pregonando el evangelio, y el Espíritu Santo moviéndose y haciendo obra. Y salvando almas. Porque en primer lugar trata con el pueblo judío. Hay 144,000 primeros sellados que presenta el capítulo, ¿verdad que sí? Y cuando llega el verso 9, hay una multitud de todas naciones, tribus, pueblos y lengua. Aquí ya no son judíos, porque ya hay primeros sellados. 144,000 judíos que creen y son salvos. Luego viene una multitud salva también. Entonces alguien dijo, entonces pues podemos esperar el segundo viaje. No lo espere, hermano. Le aconsejo que no. Amén. Y luego, posteriormente, viene, hermanos, el tiempo del milenio. 1000 años Cristo, y ya venimos con Él nosotros. Amén. Incluso dice la palabra en Pedro, en Judas, habla acerca de las profecías de Enoc séptimo, y dice, de esto profetizó Enoc séptimo, cuando el santo viene con sus decenas de millares del cielo. Luego se habla acerca de él, que venimos en ¿qué? En caballos, montados en caballos blancos, y el Rey de Reyes viene al frente de ese ejército. Amén. Cabalgando desde arriba hacia abajo de la tierra. Amén, hermanos. Y nosotros venimos con él. Y usted sabe, bueno, que entraríamos a este tema, pero usted sabe que las naciones están a punto de destruir a Israel. Lo han rodeado, el río Éufrates se ha secado, así dice la Biblia, ¿verdad? Se seca el río, hermanos, y da el paso a los reyes del oriente, y todos están esperando cuando la señal aparece. Y es lo que dice la Biblia: aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y esto no es el rapto, sino es la segunda venida de Cristo. Y nosotros venimos con él. Y todos los misiles apuntarán hacia arriba, haciéndole o queriendo hacerle guerra a Dios. Una batalla de humanos contra Dios, de ángeles contra humanos. Amén, hermanos. Dios da la orden: hey, llamen a todas las aves de los cielos, vengan que les tengo un banquete ahorita se los hago aquí. Vamos a cocinar. Y le da muerte a todos aquellos ejércitos. Y la sangre corre y sube hasta el freno de los caballos. Y para ese tiempo un caballo de guerra era alto, hermano. Los más fuertes, los más grandes. Amén, hermanos. Y el compañero comienza a matar a su compañero, y los ángeles haciendo, hermanos, la guerra contra los seres humanos impíos. Amén. Y luego se provoca un terremoto tan grande que divide el monte de los olivos. Amén. Lo separa y forma un gran valle. Y recuerde que ahí está la nación de Israel. Amén, hermanos. Pero nosotros venimos con él, la nueva Jerusalén, y Cristo por segunda vez pone sus pies sobre la tierra. Amén, hermanos. Y la iglesia se establece con él, y juntamente el campamento de los judíos a un lado. Y se darán cuenta de que el anticristo los engañó. Y que el verdadero Mesías ahora viene, pero viene con la iglesia que creyó en él.
Qué bueno es el Señor. Gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Sé que estamos hablando de la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando, hermano. Dios es todopoderoso para hacer todas estas cosas. Y luego, como hablaba del Espíritu Santo, que es Dios y está en todo lugar, comienza el periodo de los 1000 años. Hay oportunidad de que la gente viva más tiempo, más años. La paz de Cristo se extiende, pero aún viendo al Rey y sintiendo esa paz gloriosa y sabiendo que el Creador del universo está situado en un punto estratégico en el planeta Tierra, muchas naciones no querrán, mucha gente no van a querer ir a adorar al Mesías, a adorar al Rey de paz. Dios los castiga. Dice la palabra que habrán en el milenio personas que morirán en pecado. El problema es de esa gente, porque tendrán oportunidad de ser salvos para ese tiempo. Porque luego aparece el tribunal, el juicio ante el gran trono blanco, y Dios hace dos grupos. Los separa. Y no es la iglesia, porque nosotros estaremos juzgando. Ahí van a estar los ángeles y serán juzgados por la iglesia. Pablo dice eso. ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Amén, hermano. Entonces, ¿y qué dice? A los de la derecha los aparta y a su lado, los benditos, ¿verdad? A su derecha, y los malditos a su izquierda. Pero no es la iglesia, son aquellos que han creído en Él como el Hijo de Dios, como el Mesías. Hermano, viendo semejante gloria y en persona al Rey, que la gente se pierde, hermano. Es que ya, dijo alguien, esto ya nacieron marcados por el diablo. Es que, hermano, viendo su gloria, sabiendo de Él, pudiendo viajar a Jerusalén para rendirle culto, porque en todas las fiestas de los tabernáculos, en cada año, la gente tendrá que subir, dice Isaías, adorar. Y Dios estará ahí presente y el Espíritu Santo también, en todo ese tiempo. Pero yo le digo, asegúrese en el primer viaje, el rapto de la iglesia. Ese es el nuestro, hermano. El rapto de la iglesia. Por eso le llaman el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia. Amén, hermano. Seamos parte de esa bendición gloriosa. Seamos parte de esa bendición gloriosa. Dios es un Dios omnipotente. Dios está en todo lugar. Dice el Salmo, ahí lo tiene, ¿verdad? 115:3. Dice, hermanos, nuestro Dios está en los cielos. Y luego dice, todo lo que quiso hacer, ha hecho. ¿Por qué? Porque Él es absoluto. Y si alguien dice, oye Dios, ¿por qué creaste eso? Sencillo, hijo, porque me dio la gana. Porque quise hacerlo. Él es Dios todopoderoso. Y nadie le va a decir a Él cómo hacer las cosas, porque Él sabe hacerlas mejor que nosotros. Amén, hermanos. Él sabe hacer las cosas mejor. Lo único que muchas veces nos desesperamos nosotros. ¿Y por qué Dios no lo ha hecho? Pero es que Él me ha prometido, porque es que Él dijo que lo iba a hacer. Pero es que su palabra lo dice así, pero es que todo es en el tiempo de Dios. Yo no puedo obligar a Dios. No lo puedo hacer, aunque quiera hacerlo. No lo puedo obligar. Él hace las cosas como Él quiere hacerlas. Y en el tiempo de Él. Yo siempre he dicho, Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Pero el tiempo, cuando hablo del tiempo, es el de Él. Porque muchas veces llega a distiempo en nuestro tiempo. ¿Sí me explico, hermano? Yo espero que Dios haga esto ya, pero no lo hizo ya, en el tiempo mío. Pero Dios lo hace todo en el tiempo de Él. Dios lo hace todo en su tiempo, en el tiempo de Dios. Aunque el tiempo de nosotros se haya agotado. Amén. Vemos a una mujer de la aldea de Naín llorando el féretro y a la persona que iba, hermanos, dentro de ese féretro. Iba un grupo de personas que llevaban cargando al difunto, ¿verdad que sí? Luego viene Cristo con otro grupo, un grupo llorando, hermanos, lamentando la tragedia. Era una viuda. El único hijo que tenía había muerto también. Amén, hermanos. Y entendamos esto, cuando el padre moría, según la costumbre judía, quienes se tenían que encargar de la madre son los hijos. Por eso es que la Biblia enseña acerca de las viudas en la iglesia. Pero si tiene hijos grandes, dice que la mantengan los hijos.
Amén, hermano. Entonces iba llorando aquella mujer. Y de repente un grupo de personas que vienen alabando al Señor por las proezas y maravillas que Dios venía haciendo. Y se detienen, hermanos, y tocó el féretro. ¿Verdad que sí? Y cuando lo tocó todos se detuvieron. Vienen adorando y vienen alabando a Dios porque ha hecho proezas y maravillas. Y ahorita tocó el féretro. ¿Ven? Imagínense el rostro de aquella madre angustiada al ver a Jesús tocar el féretro. Luego se acerca al muchacho y le dice que se levante. Amén, hermano. Y cuando el muchacho se levanta, lo detenemos ahí. El tiempo ya estaba perdido, o ya esto ya estaba fuera de tiempo, ¿sí o no? Sí, ya había muerto el muchacho. Ya lo llevaban a qué, hermano? A sepultar. ¿Cuánto tiempo pasaron velando? Como 7 días. Después de 7 días. Recuerden que lo embalsamaban y ponían esas especies aromáticas para preservarlo. Y esto lo habían aprendido en la costumbre que ellos habían tenido en el pueblo donde habían sido. Ahora, hermanos, fuera de tiempo, la mujer iba llorando. Ella dijo: aquí ya ni Dios puede hacer nada. Ya tienen días de haber muerto. Ahorita vamos a enterrarlo porque el cuerpo comienza en su descomposición. Amén. Pero lo llevan, hermanos, y en el camino el Señor se aparece. Donde toda esperanza se había terminado. El Dios Todopoderoso llega, toca el féretro. Hermanos, abren el féretro e inmediatamente le dice: levántate. Y el muchacho se levantó, y los que lo tenían, hermanos, salen despavoridos. El muchacho resucita y se lo entregó a su madre. Dios en el tiempo del hombre llegó fuera de tiempo, pero Dios llegó en su tiempo. Dios llegó en su tiempo, aleluya. Poderoso es Dios, poderoso es Él. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dice: Dios es todopoderoso. Llega a un lugar donde estaban llorando a una niña. ¿Lo ven, hermano? Y estaban aquellas canciones fúnebres, aquella gente que estaba cantando. Y de ahí se toman muchos que dicen: no, es que no hay que cantar, no hay que usar instrumentos, porque todos los que estaban cantando Dios los sacó afuera. Lo que dice la palabra. Pero bueno, dice que llegó, hermanos, y él dijo: una niña vive. No, aquí no ha pasado nada, dice el Señor. Y todos comienzan a reírse. ¿Cómo es que está diciendo? Este Señor es raro. ¿Cómo es que está diciendo que todo está bien cuando la niña está muerta? Sabemos que está muerta, pero Dios llegó en su tiempo. Y le dice a la niña: Talita, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó, ¿sí o no? Llegó con una familia que eran muy amigos de él. Y en sus viajes, cada vez que Jesús pasaba por ahí, según lo describe la Biblia, se hospedaba en la casa de esa familia, en la casa de Lázaro y sus hermanas. Muy amigos, amigos íntimos de Jesús, dice la Biblia. ¿Verdad que sí, hermanos? Y le mandaron a hablar porque Lázaro estaba enfermo y la enfermedad era grave. Y le dijeron: aquí, ellos sabían quién era Jesús. Y dijeron: aquí el único que nos puede ayudar es Jesús. Y le mandaron a hablar y Jesús no fue. Se estuvo unos días ahí todavía. ¿Verdad que sí, hermano? Y cuando dijo: vamos ahora porque Dios va a hacerlo, yo voy a hacerlo. Dios, dice él, que se iba a glorificar, que él siempre le dio la gloria al Padre. Entonces, cuando va, hermanos, en el camino, le dice: no, ya murió, ya. Dice: no, esto es para que Dios se glorifique. Amén. Llega y se dan cuenta las hermanas, corre María primero. Y en una forma de reproche le dice: si hubieras estado aquí. Le dice: si tan solo hubieras venido, ¿por qué no viniste? Y como cuando tenías hambre con tus hijos, si bien pasabas aquí. Como cuando querías dormir, querías un cuarto para dormir, si pasabas por aquí. Eso es: ¿por qué no viniste? Llorando. Hermano, una persona así muchas veces se desahoga. Claro, no lo vemos en la palabra del Señor. Pero le pregunta al Señor, o le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Esas son las palabras que la Biblia dice. Entonces, hermano, Jesús le da palabras, él dice, vive. No, le dice, si yo sé que vive, porque los judíos creen en la resurrección, lo que no creen en el rapto. ¿Ven? ¿Se acuerdan de la costumbre de ellos enterrar sus muertos en el cementerio con los pies hacia Jerusalén? Porque saben ellos que cuando sea la resurrección de los muertos, estos se levantan y se van a caminar a Jerusalén a buscar sus casas. No, si yo sé que él se va a resucitar en el día de la resurrección. Y dice, no, aquí no te estoy hablando, es que no he entendido. Luego, hermano, pasa esto y llega María también. Y lo mismo. Dice que se tiró a sus pies y comenzó a llorar. Si hubieras estado aquí. Entonces Jesús dice, ¿dónde le pusieron? ¿Verdad? Dice, pero Señor, ya son 4 días, dice, ¿verdad? Estar ahí en el sepulcro. Y él ya su cuerpo está descompuesto. ¿Sí? Y luego Jesús se encamina, hermanos, y le dice que remuevan la piedra, y usted sabe todo lo que pasó. Oró al Padre porque él le dio la gloria al Padre, porque él vino como siervo, siendo Dios, pero le dio la gloria al que lo había enviado. Oró al Padre. Eso es para que estos crean en ti, Señor. Oh Padre, gloria al Señor, aleluya. Y le llama a Lázaro. Habían, suponemos, si era un cementerio, un lugar de sepulcros, habían más, pero le llama por nombre, para que los otros no se levanten, porque Dios es tan poderoso que cosas grandes suceden. Dice, Lázaro, ven fuera. Hermano, no sé cómo hizo, pero él dice que estaba vendado. Habían vendas, pero el poder de Dios lo movió y que saliera. De repente ven a un hombre, hermanos, que va saliendo, que ya el criterio y lo que se pensaba y se sabía era que ya estaba en descomposición su cuerpo. La obra regeneradora literal que Dios hace. El cuerpo en descomposición, aquellos nervios muertos y ya en un proceso de putrefacción, comienzan a cobrar vida, hermanos, y Dios va a crear un cuerpo nuevo, porque ya estaba muerto. La sangre descompuesta comienza a cobrar vida y comienza a circular. El corazón muerto que había dejado de bombear y que ya estaba en un proceso de descomposición, comienza. Y aquel hombre se reincorpora, aquella piel descompuesta, aquella carne descompuesta, comienza a una carne nueva. Y comienza a caminar. Y dice, Dios es todo poderoso. Dios es todo poderoso. A Él es que venimos a adorar. Así que aprovechemos siempre el momento. Gloria al Señor. Cuando adoramos a Dios, al Dios todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es grande. Él es grande. Él tiene control de todas las cosas. Lo creemos. Él es un Dios de poder. Él es un Dios todopoderoso. Pudiéramos seguir. Él todo lo puede. Y con esto, hermanos, lo que quiero es que nunca, nunca se aparte de nuestro corazón esa fe y esa confianza en Dios. Dios hace las cosas aún imposibles, porque nada hay imposible para Dios. Y aunque nuestros recursos humanos se acaben, y aunque nuestra esperanza parezca ya disiparse, Dios puede hacer la obra todavía. Dios puede hacer la obra todavía. ¿Qué hay que hacer? Seguir confiando en Él y seguirle clamando igual o mejor que la primera vez. ¿Ven, hermanos? Porque cuando comenzamos la primera vez en ese proceso de prueba, clamamos con toda fuerza, pero vemos que, bueno, el milagro no llega, la respuesta no llega, yo sigo igual o sigo peor. La situación que me rodea sigue igual o sigo peor. Entonces el ser humano tiende a declinar, a bajar esa fuerza de oración en Cristo Jesús, clamándole a Dios, y comienza, bueno, ¿qué se hace? No, sí, pero hay que seguir buscando a Dios.
¿Por qué? Porque la oración tiene. ¿Ven, hermano? Seguimos adorando. Hay cosas que parecen imposibles. Amén, hermanos. Hay situaciones en las que algunas de ustedes, hermanas, han estado orando por su esposo y han dicho, no, no se convierte, sigue más tiempo. Pero de repente, hermanos, Dios hizo la obra. Que lo que usted estaba pidiendo lo veía tan imposible, porque siempre la respuesta era no, no, no. Pero de repente escuchó un sí, porque Dios se glorificó. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Amén, hermano. Y de la misma manera, hermano con hermana, puede estar pasando la misma situación, pero Dios sigue siendo Dios. La misma manera puede estar pasando con los hijos, pero Dios sigue siendo Dios. No soltemos la oración, sigamos poniéndolo delante de Dios, que Dios va a hacer su obra en su tiempo, en el tiempo de Dios. Dios lo hará, porque es la promesa de ese Dios poderoso. Gloria al Señor, porque Él es Dios todopoderoso. Amén, hermano. Le invito a ponerse sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor